Bienvenidos, estamos en especiales Canal Congreso. Hoy con esos temas que les gusta a la gente, la pedagogía de nuestras grandes instituciones democráticas. Hoy nuestra gran invitada es la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. ¿Qué hace? ¿Cuántos años lleva? ¿Los logros obtenidos? ¿Qué ha hecho frente a la pandemia? Son varios de los temas que vamos a tratar hoy con un gran invitado, su secretario general, el ex senador de la República, Jorge Hernando Pedraza, y por supuesto, el gran invitado de la casa, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco. Doctor Pedraza, bienvenido. Bueno, Robinson, muchas gracias a usted por generar este espacio, pero ante todo a usted, señor presidente, Germán Blanco, gracias por la invitación, por tener la posibilidad de, en este segmento, contarle a los colombianos, como lo hemos hecho con los bolivianos, con los ecuatorianos y los peruanos, para qué está instituida la comunidad andina, qué hacemos, cómo creamos beneficio en el día a día directo hacia 111 millones de ciudadanos andinos, y por supuesto porque además me siento en mi casa. Este fue mi hogar durante toda la vida. 22 años pasé por aquí, 35 años de ejercicio electoral, 14 elecciones desde concejal, diputado, representante, senador. Así que me complace muchísimo, presidente, poder estar acatando esta invitación para absolver estas inquietudes que son de mucha pedagogía y, por supuesto, vienen a bien para contar qué estamos haciendo, como usted bien lo ha señalado, dentro de la pandemia para todos los ciudadanos andinos. Presidente, bienvenido. Un cordial saludo para ti, Robinson, para la amable audiencia, pero muy contento de estar acompañado de quien fuera senador de la República, representante, nuestro compañero, además de bancada conservadora, departamentos de Boyacá, Cundinamarca y muchos otros sectores del país, pero fundamentalmente tenerlo hoy como el secretario general de la CAN. Quisimos invitarlo, doctor Pedraza, porque el país necesita conocer esta institución que representa para nosotros en el contexto latinoamericano. A nuestros televidentes le informamos que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta oficial @Cámara Colombia, y ahí pueden, por favor, enviar sus inquietudes. Comencemos por algo que nos dijo el doctor Pedraza hace un segundo, y es pedagogía de lo que hace la CAN. Por favor, doctor Pedraza, una cosa muy puntual de los alcances de lo que hace la CAN, que ya lleva 52 años de existencia institucional. Robinson, comencemos, presidente, por contarle a la teleaudiencia, a la teleactuancia, hoy somos teleactuantes, ¿qué es la CAN? La CAN es el organismo hoy más sólido de América Latina, nace en el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, y en estos 52 años, integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ha generado una enorme cantidad de normas que tienen unas características particulares. Nuestras normas tienen supranacionalidad y cumplimiento obligatorio e inmediato. Y está instituida para algo muy simple, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, a través de la unidad de las naciones, a través de la integración. La integración para nosotros es un punto vital, todo lo hacemos a través del camino de la integración. Y por supuesto creando además un escenario de conciencia sobre el protagonismo que las gentes de estos países de la comunidad andina puede generar, como hoy lo estamos haciendo, no solamente en el continente latinoamericano, sino en el mundo entero. La CAN en estos 52 años ha producido 864 normas, muchas de un impacto absolutamente directo. Por ejemplo, todas las mercancías que se muevan y que se produzcan en los 4 millones de kilómetros de nuestra jurisdicción están libres de impuestos, cero aranceles. Por ejemplo, tenemos movilidad ciudadana, pasaporte andino, preferencia aeroportuaria. El ciudadano puede viajar con la cédula de ciudadanía simplemente en estos países. Y unas victorias tempranas que a mi llegada hemos logrado, como por ejemplo el desmonte de las lesivas tarifas de roaming internacional, que a partir del 1 de enero próximo, presidente, ya no tendrán los ciudadanos andinos que pagar el excesivo uso de tarifa internacional, sino que las llamadas entre cualquier ruta, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y viceversa, serán imputadas como llamadas locales. O, por ejemplo, la conquista de la Carta Ambiental Andina, que es el primer instrumento multilateral de protección a la biodiversidad y, por supuesto, de lucha contra los cambios climáticos. O, por ejemplo, el avance que hemos hecho con la CAN más Chile, ratificado recientemente en un encuentro que tuvimos con el presidente Duque, que es el presidente pro tempore de la CAN, y con el presidente Piñera, en una reunión en Valparaíso para insertar a Chile en algo que se llama el CINEA, para crearle una potencia energética a nuestra región, a la CAN más Chile,
que nos permita avanzar además en la posibilidad de que mucho más inversión haya y que podamos derivar también unos excedentes para venderle a Argentina, a Brasil, a México, incluso a los Estados Unidos. En fin, en síntesis, la CAN está hecha, presidente, para mejorarle la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Así que sigo haciendo lo mismo que antes hacía, pero desde luego con una gran responsabilidad, porque yo fui elegido el 11 de enero del año 2019 por el voto unánime y por consenso de los 4 presidentes, y desde luego como jefe del organismo tengo una enorme responsabilidad que he venido cumpliendo, y termino significando lo siguiente: hemos sacado a la CAN del letargo y lo hemos puesto en un escenario de dinámica, de visibilidad, cerca al ciudadano, hemos vinculado al sector productivo, a la academia, por supuesto a los gobiernos. Hoy aquí estoy con los productores de la ley de nuestros países, como lo he hecho con Perú, como lo he hecho con Ecuador, como lo he hecho con Bolivia, porque también es mi deber, y por supuesto porque estamos en un entorno de integración y en un momento difícil en donde hemos convertido la pandemia en una gran oportunidad. Ya le contaré por qué. Presidente, un gran resumen que nos hace el doctor Pedraza del alcance de la CAN. Importante el impacto social de esta entidad, ¿no? Bueno, la verdad es que sorprende favorablemente el resumen que hace el doctor Pedraza. Son más de 110 millones de habitantes 111, que integran estos 4 países. Es una similitud a lo que en otras latitudes del mundo están queriendo hacer, romper las fronteras, Así es, presidente. permitirle a los ciudadanos ser ciudadanos del mundo y no exclusivamente de los estados a los que pertenecen. Ese es un esfuerzo importante que vale la pena resaltar. Yo sí tengo una inquietud bastante grande, doctor Pedraza, tiene que ver con la contingencia del COVID, que es con lo que usted termina. El COVID tampoco tiene fronteras, y si no hay una unión de estos países latinoamericanos a través de la CAN, pues obviamente los contagios van a ser mayores y nosotros no tenemos las herramientas tecnológicas que tiene otros sectores del mundo. ¿Cómo está la CAN actuando al respecto? Muchas tareas hemos venido realizando, presidente. El COVID, indudablemente, que pues, es un hecho sin precedentes en esta hora de la historia, es inédito, se ha convertido en una agenda de Estado. Para los jefes de Estado, el COVID desplazó todo lo demás, y para los gobernantes, incluso los locales, los regionales, gobernadores, alcaldes. La CAN, ¿qué hizo frente al COVID? Primero que todo, aceleramos el proceso de transformación digital interno y externo. Interno, para hacerle una modernización a la institución, con la modificación, actualización de la página web, de nuestros procesos internos. Hoy manejamos 0 papel al interior, por ejemplo. Segundo, al exterior, en los meses de la pandemia, desde que yo llegué, hemos expedido 36 normas de carácter supranacional en distintas áreas, pero 20 de ellas en plena pandemia. Es decir, nosotros quisimos aprovechar el momento en que la humanidad no podía quedarse ahí para demostrar que estos instrumentos son útiles, y dimos un paso al lado, algo así como convirtiendo la crisis en una gran oportunidad. Y entonces expedimos normas, por ejemplo, para liberar comercio, para eliminar trámites fronterizos, para eliminar trámites aduaneros o para simplemente pasarlos al medio de la digitalización. Dictamos normas para hacer más posible un estímulo al sector microempresarial. Nosotros tenemos una gran fortaleza. El 90% de nuestro segmento empresarial son MIPYMES, que además generamos el 60% de empleo. Y todos ellos son fundamentales para que nosotros hoy seamos la 11ª economía del planeta. Hemos llegado a exportar 120.000 millones de dólares al mundo. Tenemos un comercio intracomunitario que ha tenido un balance de 10.000 millones de dólares, y hemos aportado hasta el 3% del Producto Interno Bruto a los países. Y en esta tarea, en el COVID, también hicimos una capacitación en 8 segmentos para capacitar 22.000 microempresarios a efecto de acercarlos al proceso exportador. Pude hacer un acuerdo que, entre otras cosas, el día anterior al cierre, venía de firmar un convenio en Uruguay con el CBP del Cono Sur y con el OIRSE de Centroamérica para 575 millones de ciudadanos latinoamericanos, liderado por nosotros, por la CAN, que tiene además incidencia en 18 países y fue la primera guía de bioseguridad que le expedimos nosotros a la sociedad para proteger particularmente a todo el sector agropecuario, agroindustrial y la cadena alimentaria, incluso hasta llegar a los centros de consumo, para no solamente proteger la salud con las normas mínimas, sino también porque eso tenía un contenido enorme de seguridad alimentaria. Hicimos posible convocar 52.000 mujeres en 4 foros instalados por la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, con la presencia además de cancilleres, de mujeres importantes del sector privado de los 4 países, y estamos próximos a expedir un compendio de esto, un libro, pero además de eso,
redactamos una norma que estamos a muy pocos días, quizás más de 2 semanas, no, de ser aprobada para el empoderamiento de la mujer en la comunidad andina y buscar la equidad y la igualdad de participación en los asuntos particularmente económicos y sociales. Pero además hicimos otras cosas, mantuvimos una presencia absoluta de impulsar el e-commerce, de estimular el encadenamiento productivo y de buscar la prevalencia de nuestros mercados regionales sobre los mercados globales. Yo creo que la globalización al mundo le dejó algunas cosas buenas, pero también le dejó muchas cosas no buenas. Así que este es un momento. Entre otras cosas, he planteado en los distintos escenarios mundiales, con la ONU, con el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora recientemente esta semana pasada, en una reunión de todos los organismos de convergencia, los organismos de América Latina, planteando que la CAN debe convertirse en una potencia alimentaria del planeta. Es decir, que tenemos un horizonte muy optimista y aquí hay un secretario que como jefe del organismo tiene un equipo magnífico, el acompañamiento de los países, la comprensión y apoyo de los presidentes, de los gobiernos, para seguir adelante en una tarea que permita al final de esta pandemia, presidente, saber que hemos contribuido. Y también logramos hacer, por un acto generoso y contribución del gobierno de Colombia, un aporte de $500.000 como una especie de fondo de madre para hacer la vacunación en las zonas de frontera particularmente destinada a nuestras comunidades indígenas. Y hemos avanzado además en la coordinación permanente, porque tenemos, el secretario general además es coordinador de todo el sistema y el sistema de la Secretaría General, soy el jefe del organismo, pero existe con autonomía desde luego, pero con coordinación de la Secretaría, el Tribunal de Justicia Andina, que es la tercera corte más importante del planeta, el Parlamento Andino que tiene sede en Bogotá, la Universidad Andina Simón Bolívar que tiene sede principal en Bolivia y otra sede en Ecuador. Tenemos una hija rica que es la CAF, tenemos el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, tenemos el Consejo Empresarial Andino, tenemos el Consejo de Autoridades Afrodescendientes, de Autoridades y de Pueblos Indígenas, tenemos, por supuesto, la presencia también, en fin, de una institucionalidad que es muy grande y con todo eso en la pandemia lo que hemos hecho es concentrar unos esfuerzos para dar unas soluciones inmediatas y, por supuesto, el reto que nos impone es buscar la redención, la recuperación de los aparatos económicos, la recuperación del aparato productivo, para que esto nos permita tener, por supuesto, unos reflejos sociales de tranquilidad y estemos cumpliendo entonces con la máxima de nuestros fundadores que se inspiraron hace 52 años para decirnos que aquí lo que había que hacer era trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, por el beneficio hacia la gente. Presidente, ya nos vamos a nuestra primera pausa institucional, pero antes de despedirlo, ¿cómo podría el Congreso de Colombia complementar esa gran tarea de reactivación que adelanta la CAN frente a la pandemia? Bueno, hay dos cosas. Lo primero, el Congreso aporta a la integración del Parlamento andino. Hay una serie de representantes a la Cámara y de senadores que integran el Parlamento andino, donde se toman una serie de medidas supranacionales, como lo mencionaba el doctor Pedraza, o sea, que hacen parte del bloque de constitucionalidad de la normatividad nacional. Lo segundo, obviamente, cada país no pierde su autonomía. Nosotros vivimos unas circunstancias muy sui generis en el tema económico, pero que obviamente se trasladan a las necesidades de los países del área. Hay una constante interrelación con los distintos organismos o apéndices de la CAN, que permite pensar que nos estamos retroalimentando permanentemente. Hoy vamos a vivir una reforma tributaria en Colombia, parece ser inevitable. No sé su contenido ni la discusión a dónde nos vaya a conducir, pero creo que los países del área van a afrontar lo mismo, porque el problema económico es universal y los países latinoamericanos no son precisamente las potencias económicas del mundo. Permítame complementarle, si me permite, Robinson, haciendo un poco más elástico el formato. Presidente, tenemos que hacer unos esfuerzos comunes. Si América Latina, si el continente, si la CAN, no engendra un proceso de integración, estaríamos muy mal porque es que hoy hemos perdido 45 millones de empleos y habría 35 millones de ciudadanos que entran a la pobreza inmediata. Por eso luchar desde los congresos, como ustedes lo hacen en medio de la autonomía, el poder legislativo de cada uno de nuestros países, en consonancia con lo que hacemos y en una coordinación, porque es que este momento nos obliga a la integración, nos llama a la integración. Por eso propuse yo en este foro con el CELA, con el ADI, con Mercosur, liderado por nosotros, que hagamos una convergencia de la integración, que hagamos un encuentro del común denominador para el encuentro interinstitucional. Y ahí entonces vienen otros temas. Estamos haciendo una tarea frontal contra la minería ilegal,
Montamos ya a través de una decisión el Observatorio del Mercurio. Estamos trabajando de una manera puntual en la reducción de la accidentalidad porque estamos perdiendo 20.000 vidas en muertes por carreteras, en accidentes en la comunidad andina. Tenemos el cementerio más largo del mundo en la comunidad andina, lo digo de una manera un poco gráfica. Estamos trabajando en otras líneas como por ejemplo en el desarrollo de la Carta Ambiental, que fue iniciativa del presidente pro tempore, el presidente de Colombia, Iván Duque, y que hoy estamos a punto de obtener unos recursos importantes para hacer el montaje de una plataforma, la primera plataforma que va a tener como finalidad el cuidado, la prevención y desde luego la atención permanente en información al día, en tiempo real, de los desastres que se puedan presentar, sobre todo para proteger nuestra Amazonía. En fin, esto nos obliga además a que las medidas que se tomen sean unas medidas que tengan los dos ejes, el estímulo a la economía y la protección social de los ciudadanos. Vamos a una pausa institucional y ya volvemos en Especiales Canal Congreso con este gran tema, la CAN, y tendremos un nuevo invitado a nuestro regreso. Seguimos en Especiales Canal Congreso, hoy con el tema de la CAN y su gran importancia para la comunidad andina de naciones. Nos acompaña, por supuesto, el secretario general, Jorge Hernando Pedraza, y tenemos un nuevo invitado, el secretario general de la Cámara de Representantes, Jorge Humberto Mantilla. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial al doctor Jorge Hernán Pedraza, nuestro secretario, nuestro antiguo compañero y líder aquí en el Congreso de la República cuando fue representante y senador. Gracias, Robinson, por su invitación. Vamos a rematar este programa hablando del gran desafío de salud, no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo, que es la vacunación frente a la pandemia, frente a este virus que ha atacado a la humanidad desde hace exactamente un año. Doctor Jorge Humberto Mantilla, el Congreso de la República de Colombia se comprometió y sacó adelante la gratuidad de la vacunación. Sí, y precisamente sobre estos temas de integración, lo importante es que los éxitos de otros países puedan replicarse en los demás, y eso es un éxito importante de la Comunidad Andina de Naciones, lo que ha pasado en otros países y que muy bien lo ha manifestado aquí nuestro secretario general de la CAN. Proyectar programas sociales en este ámbito tan importante en la coyuntura que tiene el mundo, no solamente el país, en materia de vacunación, ha sido un éxito. El Congreso ha sido muy responsable y está pendiente, no solamente en la ley que mencionas, de la gratuidad de la vacuna, sino el impulso que tiene cada uno de los congresistas y la integración con el gobierno, sea cual sea la afiliación política. Eso es una parte importantísima, porque está unido el Congreso en un solo cuerpo para solucionar este problema, no solamente en lo que es la prevención, sino obviamente en el aspecto ya de la importancia de las vacunas, el apoyo que se ha dado, y vienen otros debates de control político, inclusive sobre el seguimiento, porque no es solamente que se vacune la gente, sino qué va a pasar con las secuelas de aquellos que fueron afectados, y obviamente en los estudios que se están produciendo en el mundo y en la comunidad andina, pues es muy importante que este tipo de eventos se lleven a cabo para actualizar y para reglamentar y para poner los parámetros necesarios para que la contingencia salga lo más barata en costos de vidas y en la proyección de lo que debe ser la calidad de vida de todos los asociados. Implica pues un control permanente del Congreso. Hay varios debates ya aprobados en el seguimiento de las vacunas, a la implementación de los procesos en prevención y en los estudios. Mire que ha salido a flote que Colombia hace 2 décadas era importante potencia en Latinoamérica en la producción de vacunas y lo hemos abandonado. Yo creo que es bueno revisar todos estos temas para ver de qué manera el país repotencialice nuevamente sus posibilidades de ser un abanderado en estos temas de la salud. Y obviamente hay países que están mucho más adelantados, inclusive en nuestra propia región, y que podemos implementar programas de prevención y obviamente de vacunación en lo que resta del año y en las próximas décadas. Doctor Pedraza, ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo agilizar los planes de vacunación de todos estos países? Porque la pandemia no se ha ido y el hecho de vacunar no significa que desaparezca. ¿Cómo agilizar estos procesos?
Bueno, nosotros desde la comunidad andina lo que hemos hecho en principio fue expresar solidaridad de manera absolutamente incondicional a los jefes de Estado. Así que el secretario general, muy comenzada la pandemia, a los gobiernos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, les expresó a través de los contenidos necesarios la solidaridad para que todas las medidas conducentes a la recuperación y a la protección de la salubridad pública contaran con el respaldo de todos. Y segundo, ofrecimos nuestro concurso para que todo lo que estuviera bajo la égida, el resorte de la comunidad andina, poderlo hacer con prontitud. Creo que el haberle expresado solidaridad a nuestros gobiernos nos puso en la hoja de ruta correcta, porque ese es un factor integrador. Y creo que además avanzar en el proceso de estar comunicándose mutuamente los jefes de Estado, que entre otras cosas, esto corresponde a una agenda autónoma de los gobiernos. Miren ustedes que además, como lo dije antes, la pandemia, la COVID-19, desplazó cualquier agenda de Estado, se convirtió en agenda de Estado principal y desplazó la agenda de todos los gobernantes, y todos los gobernantes del mundo tuvieron que ponerse al frente de la atención de la salud y la recuperación del aparato económico. Pero permítame no avanzar más porque puedo cometer además una falla de orden diplomático que no sería inaceptable de mi parte. Quiero presentarle un saludo muy especial a mi amigo Jorge Humberto Mantilla. Con Jorge Humberto batallamos en el pasado, fuimos compañeros de Cámara, lo esperé en el Senado, pero ahora ustedes se lo llevaron. Gracias por la invitación a este programa y gracias por estar aquí acompañando este contexto que es de interés para toda la ciudadanía, no solamente colombiana, sino de todos los países nuestros, y por estar acompañándonos haciendo estas reflexiones que probablemente, Robinson, van a resultar de mucha utilidad, al menos en la pedagogía. Y me vuelvo a insertar al tema. Así que estas agendas corresponden a la autonomía de los jefes de Estado. Y en cuanto respecta a nosotros, en el sistema andino de integración, nosotros tenemos, así como tenemos un tribunal de justicia, así como tenemos el Parlamento andino, así como tenemos la CAF, como tenemos el FLAR, también tenemos, y la universidad, también tenemos un instituto de salud que se llama el ORAS, que es el Organismo Andino Regional de Salud Hipólito Unanue, y que está encargado de, en este momento de la pandemia, hacer la sincronía del día a día con la Organización Panamericana de la Salud, que es el capítulo de la Organización Mundial de la Salud para nuestro continente, en apuntalar todas las medidas y en cruzarse, como usted lo decía, Jorge Humberto, experiencias de cada país positivas para compartirlas y buscar cómo en el frente común todos actuamos de manera acertada, porque pues nadie tenía libreto, nadie podía visorar qué iba a pasar, esto no tenía, pero creo que los gobiernos han tomado unas medidas acertadas y han estado mitigando los efectos de la COVID en la salud de los colombianos, en el caso de nuestro país, y acompañado de unas medidas e instrumentos revitalizadores de la economía para buscar la recuperación de nuestros aparatos productivos vital, porque pandemia con la economía cerrada pues implica pobreza y pobreza extrema, y esa pobreza extrema nos lleva a la miseria y por supuesto también a la inseguridad y a la violencia. De tal manera que nosotros estamos concurriendo en esa segunda parte más que en la primera. ¿Cómo? Apoyo a las MIPYMES, impulso al e-commerce, las ruedas de negocios que hacemos y que vamos a hacer en la próxima feria andina, que es la 9ª edición que va a ser en Colombia. El apoyo con 20 decisiones que son obligatorias en su cumplimiento, por ejemplo, en materia de todos los productos de higiene y de aseo domésticos y personal, muy puntuales que se utilizan en la pandemia para liberarles rápidamente y darles unas condiciones especiales de comercio, como también, por supuesto, la protección que hicimos con el convenio con el ODIRSA y el CBP, el Conosur, para 575 millones de habitantes, como también unas medidas directamente, digamos, dedicadas a levantar una serie de trabas y digámoslo, de trámites. Hemos eliminado tramitología a través de la transformación digital y de la digitalización de muchos procesos internos en nuestras aduanas, en nuestros organismos importadores y exportadores. Hemos facilitado muchísimos trámites y hemos eliminado muchos otros que de paso nos dejan listos para que tengamos más transparencia, mejores procesos
más competitivos, y esa competitividad nos va a llevar a vender mucho más al mundo entero, y mejorar nuestros mercados implica que ingresen más recursos para que tengamos una mejor tranquilidad y desde luego un fortalecimiento económico que repercute en la estabilidad social, que es para lo que nosotros estamos hechos. Nosotros estamos hechos, Jorge Humberto, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Y esa es la tarea que hago yo por 111 millones de ciudadanos todos los días, acompañado por el respaldo de los gobiernos, de los 4 gobiernos, y como jefe del organismo tengo muchos frentes, pero muchos frentes. Estoy en el tema ahora mismo en estas preocupaciones que la humanidad nos invade, pero también en el tema de minería ilegal, en el tema de interconexión, en el tema de telecomunicaciones. Nosotros tenemos una política satelital, tenemos satélite propio, otorgamos licencias a los satélites, y ahorita con la pandemia se ha aumentado muchísimo más el uso del espectro, de tal que hay en fila muchos satélites que están queriendo tener nuestra aprobación para entrar a la órbita y dar una mejor condición de servicio, digamos, de las telecomunicaciones y de la modernidad, del Internet, en fin, para que tengamos educación, para que tengamos salud, para que tengamos más negocios a través de la nueva virtualidad que nos tocó en el mundo vivir. Y también en otros aspectos, en tema de seguridad vial, como lo mencioné, en política social, de empoderamiento de la mujer, en la lucha contra la minería ilegal, en el estatuto migratorio andino, en asuntos sociales, en la portabilidad laboral y en la movilidad académica. ¿Qué es eso? Vamos a buscar muy próximamente que tengamos una decisión, Jorge Humberto, para que un profesional egresado de una universidad de Colombia, cualquiera que sea, es simplemente un ejemplo, puede ejercer su profesión sin ningún tipo de revalidación o convalidación en Ecuador, en Perú y en Bolivia, y viceversa. Y lo mismo que un trabajador pueda computar y tener la seguridad social en las mismas condiciones, indistintamente si trabajó en Bolivia unos años, y otros en Ecuador, y otros en Colombia, y otros en Perú. Es decir, que son unos agregados que le van a permitir tener una verdadera comunidad andina, como lo acabamos de hacer con el desmonte de los costos de roaming, o como lo vamos a hacer con el sistema energético, el CINEA, que es la CAN más Chile, que lo tenemos ya muy próximo, ya tenemos decisión aprobada. Nos hemos reunido con el presidente Piñera recientemente en una iniciativa del presidente Iván Duque, que es nuestro presidente pro tempore, y estamos a punto de dictar la reglamentación para fortalecer nuestro mercado energético en este sector del continente. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero dejamos aquí 30 segunditos al doctor Mantilla para que vayamos concretando. Lo quería felicitar al doctor Pedraza por su iniciativa pedagógica en los países de la Comunidad Andina de Naciones. No es fácil integrar y sobre todo que la gente conozca de primera mano la importancia de la integración en el mundo. Mire que Trump quiso abandonarlo en sus 4 años de gobierno, la importancia que tiene la integración en el mundo, y se quiso salir de esos organismos internacionales a los cuales pertenecía, inclusive a la OMS. Y hoy Biden le ha tocado volver otra vez a integrar a Estados Unidos, porque además tiene unos impactos económicos fundamentales, de tal manera que la integración es el secreto para que los países del mundo puedan avanzar. Entonces, felicitarlo por esa labor que ustedes hacen. Me acuerdo una anécdota en el año, hace que unos 3 gobiernos atrás, estaba el ministro de Minas, Martínez, en el primer gobierno de Uribe, me parece, y entonces le preguntamos en el Congreso qué pasó con la integración, de que nosotros podíamos ser importantes en la potencialidad eléctrica, que había un sistema eléctrico que iba a dar hasta aquí, a Chile, que qué pasó con eso, y entonces él nos decía, no, pues faltaba fomentar eso. Hoy en día ese cable que está ya estacionado no sirve ni para colgar ropa. Entonces hoy vemos al doctor Jorge Hernán Pedraza diciendo que Colombia puede exportar en la integración con estos países andinos, e inclusive electricidad podemos venderle hasta Chile. Eso lo escuché hace poco en una charla que tuvimos, y me parece muy, muy importante que las potencialidades que tenemos los países podamos primero desarrollarlas aquí, y qué bueno para el país y qué bueno en la integración, porque los países no pueden avanzar solos en esta globalización. Bueno, a nuestros invitados, el secretario general de la Cámara de Representantes, en la primera parte del programa, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, y a nuestro invitado especial, el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza. Muchas gracias por acompañarnos. Robinson, déjeme rematar con 40 segundos. Gracias, secretario. La CAN en cifras, porque como este es otro segmento, nosotros somos 4 países. Nuestra jurisdicción son 4 millones de kilómetros cuadrados. Somos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos 111 millones de ciudadanos andinos. Exportamos al mundo 120.000 millones de dólares. Somos la 11ª economía del planeta. Tenemos exportaciones intercomunitarias por 10.000 millones de dólares. Afectamos positivamente hasta en el 3% del PIB de nuestros países, y estamos en una acción dinámica, modernizadora
y por supuesto acercando la CAN al ciudadano, y hoy por hoy es el organismo internacional de integración más sólido de América Latina, y avanzamos para convertirnos en una potencia mundial como una especie de potencia alimentaria del planeta, y en otros aspectos que han quedado señalados. Yo les agradezco inmensamente y desde luego agradezco a la ciudadanía que tengan hoy la oportunidad de conocer un poco más adentro de la CAN y por supuesto qué hacemos para el beneficio de todos ustedes, los colombianos y de los ecuatorianos y de los peruanos y de los bolivianos. Muchas gracias. Gracias a usted, Robinson. Gracias, secretario Jorge Humberto Mantilla. A nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos en estos especiales del Canal Congreso. Nos encontramos en una próxima oportunidad.